Yo soy Beatriz Siller y hoy te voy a leer la biografía de Irena Sendler. Comenzamos. Irena Sendler, la mujer que arriesgó su vida para salvar a miles de niños. ¿Conoces a alguien que haya tenido una vida tan emocionante que parezca de película? ¿No? Pues mi vida fue así, de principio a fin. Hubo de todo: intriga, misiones encubiertas, códigos secretos, fugas, gente mala, malísima, incluso un perro más listo que el hombre. Pero no creas que fue divertida. Me llamo Irena Sendler y me tocó vivir en unos tiempos horribles, justo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento espantoso en el que participaron todos los países del mundo. Ante la crueldad del ejército nazi y a pesar del miedo que yo sentía, decidí actuar con valor y hacer lo posible para salvar a los niños de mi ciudad que estaban en peligro. Sí, fue muy arriesgado y tuve que actuar a las escondidas. Pero sé que si fuera necesario, yo lo volvería a hacer. ¿Quieres saber más de mi historia? Quédate aquí. Nací el 15 de febrero de 1910 en Otwock, un pueblo cercano a Varsovia, la capital de Polonia. Al no tener hermanos con quien jugar, tuve que arreglármelas de otra manera, así que empecé a hacer amigos entre los vecinos de la localidad. Allí muchas familias hablaban un idioma distinto al mío y tenían otra religión, la religión judía. Pero a mí eso no me importaba en lo absoluto. Mis padres pensaban igual que yo, pero había gente que decía que los judíos eran malos y que no debíamos fiarnos de ellos. Ni siquiera los médicos querían ir a sus casas a atenderles cuando se ponían enfermos. Pero por suerte, mi padre, que era médico, sí lo hacía y siempre encontraba una cura para todo. Doctor, no sabemos cómo agradecerle que haya hecho esto. Curó a nuestro hijo. No se preocupe. Yo solo hago mi trabajo. Nunca olvidaremos su bondad. Por desgracia, un día se declaró una epidemia de tifus en la ciudad de Varsovia y llegó hasta Otwock. El tifus es una enfermedad muy contagiosa que, si no se trata, puede ser mortal. Y por ese motivo, muchos médicos no quisieron atender a los enfermos que eran, en la mayoría, judíos. Mi padre no dudó un segundo en asistirles, pero al final también se contagió. Nunca olvidaré las palabras que me dijo antes de morir. Irena, prométeme que siempre que veas a alguien sufrir, lo ayudarás, como lo hemos hecho mamá y yo. Sí, papá, te lo prometo. Mientras estudiaba en la universidad, seguí en contacto con muchos judíos, entre los que tenía grandes amigos. Además, estaba yo muy preocupada por ellos. En mi país y en otros países vecinos había mucha gente que los culpaban de todos los problemas que había. Decían que por su culpa no había suficiente trabajo, ni había dinero, ni había comida. Yo sabía que eso era mentira, pero las críticas hacia los judíos eran cada vez más feroces y se les empezó a prohibir hacer cosas como, por ejemplo, ir a la universidad. Ven, Judith, te voy a enseñar el aula de los primeros auxilios. Señorita Sendler, su amiga no puede estar aquí. Los judíos no pueden entrar en la universidad. Pero eso es injusto. Tienen los mismos derechos que el resto de la gente. No los tienen.
En 1939 pasó algo terrible. El presidente de Alemania, Adolf Hitler, quería convertir a Europa en su imperio y empezó a invadir los países más cercanos, entre ellos el mío, Polonia. Así fue como estalló la Segunda Guerra Mundial, un periodo horrible de la historia, sobre todo para los judíos. Hitler y su partido nazi querían expulsarlos de Europa y para hacerles la vida más difícil y obligarlos a marcharse, les siguieron prohibiendo cosas. Tras la invasión ya no podían ir al cine, ni estudiar, ni ir a comprar, ni tampoco salir por la noche. Aunque ahí no se acaba todo. Llegó un día en que obligaron a todos los judíos de Varsovia a vivir en un barrio de la ciudad solo para ellos, para los judíos, el gueto. Estaba vallado como si fuera una cárcel y los guardias nazis no los dejaban salir nunca. A menudo se quedaban sin luz, sin gas para cocinar, tampoco tenían comida ni ropa. Estaba yo bien segura de que cuando enfermaban, nadie los atendía. ¡Qué injusticia tan enorme! Eso no podía quedarse así. Por suerte, había mucha gente que pensaba que Hitler estaba loco y que era necesario ponerse de frente. Y así fue como en toda Europa se formaron grupos de resistencia. Eran organizaciones secretas que ayudaban a los judíos y que intentaban dificultar el avance de los nazis. Lo hacían todo a las escondidas porque si los pillaban, estaban muertos. Sin pensarlo 2 veces, yo me uní a la resistencia de Varsovia con un plan. Cuando se lo expliqué a mis compañeros, se quedaron asombrados. Chicos, quiero sacar del gueto a tantos niños como sea posible. Es un sitio insalubre para ellos. Irena, es muy buena idea, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ya verán, yo estudié para ser asistente social y ayudar a la gente que lo necesita. Les diré a los nazis que tengo que entrar al gueto para atender a los enfermos. Entonces, cuando esté adentro, esconderé a unos cuantos niños de alguna manera y los voy a sacar de allí. Aquella idea era realmente peligrosa, pero yo estaba dispuesta a arriesgar mi vida con tal de ayudar a todas esas criaturas inocentes. Urdí varias estratagemas para llevarme a los niños del gueto sin que los nazis se dieran cuenta. Unas veces los metía en grandes maletas y me iba por túneles secretos. Otras veces me los llevaba en mi ambulancia, escondidos al fondo junto a los trapos sucios. Cuando por fin había cruzado el muro que separaba el gueto del resto de la ciudad, siempre resoplaba y yo decía, no puedes imaginar lo rápido que me latía el corazón en aquellos momentos. Aunque lo más difícil de todo no era salir del gueto, sino convencer a las mamás de aquellos niños de que los dejaran venir conmigo. Queden tranquilas, cuando todo esto haya terminado, volverán a estar juntos, les decía yo. Pero Irena, ¿tendremos que separarnos de los bebés? Sí, me temo que sí. Confíen en mí, les prometo que los cuidaré. Está bien, confiamos en ti, Irena. Por suerte había muchas familias dispuestas a recibir a aquellos niños mientras durara la guerra. Y también había algunos conventos y algunas parroquias. Sin embargo, había que tener muchas precauciones para que no los descubrieran. Así que antes de entregarlos a las nuevas familias, yo les cambiaba el nombre. De esta manera, nadie podría averiguar que tenían orígenes judíos. A ver, ahora tú te vas a llamar Robert.
Sí, me gusta el nombre Robert. Y tú te llamarás Violeta y tú te pondré Carolina. Aunque no piensen que les cambiaba el nombre para siempre, no, esto era una situación temporal. Sus nombres de verdad estaban a salvo y yo los escribí en unos papelitos, metí esos papelitos en frascos de mermelada y para que no los encontrara nadie, los enterré cerca de un manzano. Para no levantar sospechas, al cabo de un tiempo cambié de estrategia. Me vestí con un mono de trabajo azul, como si fuera yo un fontanero, y conseguí una furgoneta cargada de instrumental para pasar desapercibida. En ella escondía a los niños mayores en sacos y a los bebitos los metía al fondo de la caja de herramientas. Parece una locura, ¿verdad? Pero era la manera de poder sacar a esos niños del gueto. El único problema es que los bebés a veces se asustaban y lloraban muy fuerte a lágrima viva. Y también encontré una solución para ello. Por aquel entonces yo tenía un perro muy especial. Lo adiestré para que ladrara cuando algún nazi se acercara a la furgoneta. Y así tapaba el llanto de los niños y de paso fastidiaba al guardia. ¡Alto! ¡Documentación! Sí, aquí la tiene. He ajustado algunas tuberías y ahora ya regreso a la ciudad. ¿Y qué lleva ahí detrás? ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ay, qué fastidio de perro! ¡No se calla nunca! Ande, ya, váyase de aquí o me romperá los tímpanos. Otra vez estaba salvada. El perro era un buen aliado, pero no consiguió ahuyentar las sospechas de los soldados del gueto. Así que un día me espiaron y vieron cómo me llevaba a unos cuantos niños en mi furgoneta. Poco después, la policía nazi vino a detenerme y me llevó a la prisión de Paviak. Querían que les dijera dónde estaban los niños que había sacado del gueto, pero no. Yo no dije ni una sola palabra. Fueron unos días muy duros. Me trataron muy mal. Pasé frío, pasé hambre y pensaba que me iba a morir. Pero por suerte, mis amigos de la resistencia hicieron un pacto con uno de los soldados de la prisión. Ellos le pagaron un dinero y a cambio me liberaron. 2 años después, la guerra se acabó y la ciudad de Varsovia estalló de felicidad. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las listas secretas que yo guardé en los frascos de mermeladas. Corrí hasta el manzano y empecé a excavar llena de emoción. ¡Hurra! Los tarros estaban intactos. Había llegado el momento de reunir a cada niño con su verdadera familia. Cuando todo hubo terminado, volví a mi trabajo como asistente social. Estaba convencida de que nadie se acordaría de aquella historia nunca más, y durante mucho tiempo así fue. Pero de repente, un día, cuando yo era ya una viejecita, un grupo de estudiantes de Kansas, en Estados Unidos, se topó con mi nombre y con mi historia. Irena, hemos descubierto tu historia y nos gustaría saber más al respecto, me dijeron. Pero, ¿cómo la descubrieron viviendo tan lejos? Leímos sobre ti y lo que hiciste en el periódico y nos encantaría conocerte. ¿Podemos conocerte? ¿Podemos grabarte? Sí, claro. Aquí los espero. Aquellos chicos tenían una curiosidad enorme por saberlo todo. Estaban asombrados. Tanto que después de reunirse conmigo, escribieron una obra de teatro de cómo salvé a los niños judíos del gueto. Esta obra se titula Life in a Jar, que significa la vida en un frasco.
Y aún hoy todavía la puedes ver en algunos teatros. Aunque aún hay más. De aquella obra salió también una fundación llamada el Proyecto de Irena Sendler. Este proyecto se ocupa de dar a conocer mi historia por todo el mundo. En poco tiempo mi nombre empezó a ser famoso, los periódicos hablaban de mí y recibí varios premios y reconocimientos. Lo mejor de todo es que gracias a esta difusión recibí un montón de llamadas y de visitas de aquellos niños a los que yo había sacado del gueto. Irena, hemos visto tu foto en el periódico. Recuerdo tu rostro. ¿Cómo podría olvidarme de esa mirada tan plácida? Yo soy una de esas niñas que tú rescataste. ¿De verdad? ¡Qué ilusión! Me están llamando de tantos lugares distintos. Es muy emocionante oír sus voces y saber que están bien. Sí, Irena, y gracias a ti, a tu maravilloso perro, por supuesto, gracias. Durante los últimos años de mi vida me sentí muy feliz pensando en que mi labor había ayudado a tantas personas. Y cuando tenía 98 años, mi cuerpo dijo adiós a una vida de película. Me llamo Irena Sendler y esta fue mi historia. Durante toda mi vida luché por la igualdad y por la libertad de las personas. Y por ese motivo saqué a tantos niños como pude del gueto judío en el que estaban encerrados durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo pienso que entre todos hubiéramos podido hacer mucho más por todas aquellas personas. Pero saber que mi historia es un ejemplo de fuerza, de coraje y de esperanza para el mundo me hace muy feliz. No olvides nunca. No hay nada más estúpido e injusto que la discriminación hacia los demás, ya sea por su color de piel o por su aspecto físico, su religión, su lengua. Todos tenemos los mismos derechos y esa es una idea por la que siempre valdrá la pena arriesgarse y luchar. Ahora, a lo mejor tú tienes la oportunidad y te toca a ti. Ay, mientras estaba leyendo esta biografía, estaba toda chinita de emoción, de sentimientos encontrados, de alegría también y de agradecimiento porque existen mujeres y hombres con este valor, con esta gallardía y con ese arrojo por salvar otras vidas arriesgando la propia. Hola, soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.